Presidenta, miembros de la mesa directiva. Las leyes, colegas diputadas y diputados, no deben ser obras de amena literatura solamente. Guanajuato necesita un Congreso vivo, leyes de acciones positivas. Iniciamos hace 209 días, hemos elaborado, estudiado, atendido y votado en esta soberanía, entre otras muchas acciones, 107 iniciativas, 204 dictámenes, 84 decretos. Y por ello convencidos de que la ley, cuando la forma es además fondo, y convencidos las y los diputados que conformamos el Partido Acción Nacional, que las palabras de la ley deben pesarse como diamantes, y en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 56 en su fracción segunda de la Constitución Política de nuestro Estado y la 146 fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Libre y Soberano de Guanajuato, nos permitimos someter a consideración de la Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto a efecto de abrogar la ley para la creación del Instituto Regional de Antropología e Historia del Estado de Guanajuato, aprobada por la 44ª legislatura el 18 de diciembre de 1959, cuando la mayoría de los legisladores aquí presentes no habían nacido aún, y publicada en el decreto número 10 el domingo 24 de enero de 1960, hace 57 años. Por cierto, compañeras y compañeros diputados, a propósito de continuar con nuestra cultura legislativa, quiero comentarles a nombre de nuestro grupo que aquel 18 de diciembre se aprobó con la Comisión de Gobernación, eran 11 diputados, y lo integraban esta comisión 3, el diputado Ramón Ramírez Martínez, el diputado Leopoldo Santibáñez Valderas y el diputado David Ayala Carrillo. Del presidente, de Ramón Ramírez Martínez, que debe sentirse orgulloso nuestro diputado Yuriria, que no se encuentra hoy aquí, al menos en el pleno. Él nació en Yuriria y luego fue a vivir a León, Guanajuato. Solecito es de Yuriria. Solecito, ahí tenían un gran legislador, a don Ramón, déjame que te platico dos cosas de él. Se dejó Yuriria para venir a estudiar a la capital y estudiar aquí en el Colegio de Estado como abogado. Cuando fue diputado, además, en la misma sesión, la propia comisión se aprobó su facultad de que siguiera siendo presidenta de la Junta de Conciliación en el municipio de León. Al mismo tiempo, en el siguiente periodo, fue el presidente municipal de León, cuando arrancó el mismo periodo que Juan José Torrendano. Fue además fedatario, tuvo la notaría pública número 30, y yo les deseo a cada una de ustedes, hombres y mujeres legisladores, que muera como murió él. A los 104 años, murió hace 2 años y medio, fungiendo como notario y con su salud totalmente plena. Ese es mi mejor deseo en función para todos ustedes. Esta ley que promovió esta comisión, hasta aquí cierro cultura legislativa, establecía la creación del Instituto Regional de Antropología e Historia del Estado de Guanajuato como una institución descentralizada, con personalidad jurídica, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en adelante INA, tendría a su cargo las siguientes dependencias: el Museo de Guanajuato, la Casa de Hidalgo en la ciudad de Dolores Hidalgo, el Convento de los Agustinos en la ciudad de Yuriria, y los edificios e instituciones son similares a las que el gobierno estaba determinando. La iniciativa, que no voy a leer aquí, pero que presentamos y que estará consultada para toda la exposición de motivos por nuestra vitrina ciudadana, que hoy es nuestro portal, www.guanajuato.gov.mx, que contiene la argumentación de cada uno de los 13 artículos que la conforman, para una abrogación expresa de la misma, dejar articulado y que suscito de manera muy puntual. ¿Por qué? Primero, no hay materia alguna para que esta ley continúe. Nunca hubo presupuesto y nunca se acordó. Disposiciones legales ya existentes cubren la materia. Tercero y último, el Instituto Estatal de la Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otras instancias, son hoy las instituciones encargadas de su cuidado. Con esta iniciativa
Ya abrogamos la ley de tránsito. Está en tránsito la abrogación de la ley de imprenta. Está en tránsito esta ley que espero contar con su apoyo para que quede abrogada, que está sin materia. Regreso a las dos frases iniciales. Las leyes no deben ser obras solo de mera literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.